Bueno, antes que nada saludar a todas las compañeras y compañeros que hoy nos están acompañando en este nuevo encuentro virtual sobre negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo. Dos temas que, si bien obviamente tienen contenido propio y peso propio, valga la redundancia, están íntimamente relacionados el uno con el otro. Quienes me acompañan hoy, estoy segura, no necesitan presentación alguna, pero vamos a cumplir con el protocolo, así que nos acompañan Hugo Russo, secretario general de la AJB, y María Inés Jiménez, secretaria adjunta de la AJB. Muchas gracias a ambos por haberse sumado a esta propuesta de la Secretaría de Capacitación de la AJB, ya para seguir tratando, ¿no?, estas dos cuestiones, no tanto desde un punto de vista teórico o técnico, si se quiere, como fue el encuentro anterior, donde nos acompañaron Diego y Luis, sino hoy ya desde nuestra lucha, esa lucha de la AJB que nos define y que en definitiva hace que seamos quienes somos y la que nos marca el rumbo. Así que muchas gracias a ambos por haberse sumado. Al igual que en el encuentro anterior, si quieren en el transcurso de la charla pueden ir poniendo en el chat del Zoom las preguntas, así después tanto Hugo como María Inés tienen la oportunidad de responderlas. Para ser equitativas, si quieren hacemos primero uno, después el otro y alternamos, así los dos tienen la oportunidad de responderlas. Así que si están de acuerdo, ¿comenzamos? Perfecto. Bueno, vamos con la primera pregunta, que dice: ¿cómo se insertó la lucha por la negociación colectiva en sus historias militantes? ¿Querés comenzar, Hugo? Dale. Bueno, esto puede denostar la edad que tengo, pero es importante y que principalmente las compañeras jóvenes, los compañeros jóvenes sepan. Yo arranco trabajando en el fuero laboral, en el fuero del trabajo, emblemáticos si los hay, para nosotros son importantes todos los fueros y cada una de las oficinas y de las dependencias, pero como sindicalistas el fuero del trabajo tiene una mirada especial para nosotras y nosotros. En ese lugar hice toda mi carrera hasta llegar al cargo de oficial mayor, y cuando uno trabajaba en aquellas épocas se entraba a las 7 de la mañana, no a las 8. Después empezó a entrar 7:30, el horario era todo un tema, había que firmar un cuaderno de llegada, no había tarjeta, no había nada, un cuaderno de llegada y un cuaderno de salida, pero la verdad que siempre eran más de 6 horas. ¿Y para qué firmamos esto? Uno preguntaba esas cosas inocentemente. Yo venía de haber trabajado en una fábrica de zapatos y cuanto más trabajamos, más ganamos, pero acá más trabajamos y ganamos nada. Lo peor pasa cuando tengo la misión de tomar audiencias. Soy el audiencista. Ustedes saben que en el foro laboral había una persona destinada a tomar audiencias. Las audiencias empezaban a tomarse a las 8 de la mañana, se llamaban con la media hora durante todo el día, entonces 8:30, 9, 9:30 y así sucesivamente. De los 5 días de la semana, por lo menos 3, había audiencia demasiado complicada. Recuerde que eran los 90, había mucho despido, vaciamiento de empresa, era una situación donde los tribunales de trabajo estábamos totalmente desbordados. En San Isidro, imagínense, un lugar rico por excelencia, de mucha productividad, había venido el tren de la costa, había muchísimos juicios, con lo cual yo, siendo audiencista, las audiencias a veces de las 11 de la mañana terminaban a las 5 o 6 de la tarde. No me podía ir. Las audiencias, dice, delante del actuario, el secretario se iba, quedaban los 3 jueces, los testigos, las partes, los abogados, y quien les habla, el último en cerrar la puerta, porque había que hacer el acta, revisar, que los jueces se fijen si estaba bien. Uno tenía la oficina fuera de la sala de audiencia, no estaba dentro de la sala de audiencia. Una vez que los jueces daban el visto bueno, o el presidente, uno solo, porque los otros ya se iban, firmaban las partes, le damos copia, y ahí tenía que hacer el sorteo de a quién le tocaba la causa, llevar la causa e irme. Uno se perdía, estaba cursando la facultad, se perdía un montón de cosas, se tenía que pagar el almuerzo. Situación que me pregunté, ¿esto se paga? De ninguna manera. Hablé, ya estaba afiliado obviamente, hablé con los compañeros del sindicato y me decían, bueno, esto es una larga lucha.
Hoy en día siguen pasando estas cuestiones, a lo largo del tiempo han pasado estas cuestiones, juzgados, fueros, tribunales colapsados más que otros, y esa fue una impronta nuestra. Tampoco me podían dar un día compensatorio, como en algunos lados, fíjense, al no tener convenio colectivo de trabajo, estás de turno un sábado en las defensorías, están haciendo eso, el lunes no vengas. No, en el foro laboral, que no vayas el lunes, era el martes que te tenías que quedar vos solo, aunque no había audiencia, porque nosotros, además de eso, teníamos que hacer la estadística. El audiencista estaba a cargo de la estadística. Entonces, el trabajo era enorme. Y esa es una de las cuestiones por las cuales yo me pregunté, como simple delegado, era delegado de mi tribunal, lo fui a plantear una asamblea y los más grandes me decían, ¡ja, pibe! Esto es así. Y otra de las cuestiones que ya no están, pero la quiero dejar, digo, para que se entienda de dónde venimos y cómo la JB ha ido avanzando a lo largo del tiempo y conquistando derechos. En ese tiempo, las plantas eran 4 auxiliares cuartos. Se entraba como administrativo 4 auxiliares cuartos. Entonces vienen un día, por una vacante, y dice, ascendiste, sos tercer auxiliar cuarto. Buenísimo. Tenés más responsabilidad, ¿por qué ascendiste? Y al ser tercer auxiliar cuarto, era el mismo sueldo. Y 2 años después ascendí a segundo auxiliar cuarto, y más trabajo, ahí fue cuando me mandan a la sala de audiencia, al mismo sueldo, hasta llegar a primer auxiliar cuarto, donde todos íbamos a misa o implorábamos que alguien muriese para ver si podíamos ascender, porque no se jubilaba nadie. Digo, una locura. Los que nos salvó en ese entonces, recuerden que en los años 90 el gremio ha conseguido recategorización en los últimos tiempos, paritarias, a lo largo del tiempo. Era la época de los 90, no había aumento salarial, entonces te pasaba siempre con eso. Los que nos salvó fue que era tal el colapso que yo los relaté al principio, que se decide abrir 3 tribunales de trabajo, con lo cual éramos 3 y pasan a ser 6, hay bastante movimiento y nos permitió ascender por lo menos 3 cargos cada uno, que era todo eso lo que nos habíamos perdido. Entonces, esto como corolario. El tema de las horas extras sigue siendo un problema en tribunales y es parte de la lucha del convenio colectivo. Digo, eso tiene que ser pagado, eso tiene que ser remunerado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, eso es también parte de la discusión que estamos dando. Bueno, como Hugo, compartimos un poco de la historia, los dos venimos del foro laboral, pero centralmente como militantes y como parte del gremio, la historia de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras unida a la lucha salarial ha tenido idas y vueltas a lo largo de los años, como bien mencionado Hugo, la década de los 90 con el planteamiento económico hizo también que todos los sindicatos salgan a luchar nuevos derechos, nuevas reivindicaciones, y desde el año 2003, como todos sabemos, tanto a nivel provincia de Buenos Aires como la Argentina, empezaron a surgir mayor cantidad de convenios colectivos de trabajo en todos los sectores. Y las luchas no son siempre individuales, sino que se van uniendo, y así como en el año 2003 empezaron a haber más convenios colectivos, fueron surgiendo la lucha de las mujeres, justamente en búsqueda de condiciones de trabajo y de perspectiva de género, no solo para el Poder Judicial, sino en las condiciones de trabajo y eliminación de la violencia en cada una de las dependencias. Y esto es algo que el Poder Judicial no es ajeno. Por allá en el año 2013, incluso la Federación Judicial Argentina hizo la presentación del proyecto de convenios colectivos de la Ley Marco a nivel nacional para poder discutir en toda la Argentina una escala salarial única y las condiciones de trabajo en todas las provincias. Así comenzó la lucha también en la Asociación Judicial Bonaerense, y bueno, con distintas estrategias a lo largo de los años venimos sosteniendo la lucha para que nuestra patronal, que como sabemos es dividida, por un lado el Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con en materia salarial y económica, y la Corte, por nuestras condiciones de trabajo, vamos buscando distintas alternativas desde las estrategias sindicales de lucha o de la negociación en sí a través de la legislatura o el Ministerio de Trabajo, como para llegar,
que lo vamos a ver un poquitito más adelante, a las instancias que estamos hoy en la lucha sindical por nuestra ley marco de paritaria. Es una deuda que en Provincia de Buenos Aires venimos sosteniendo desde el año 94 y la modificación de la Constitución, que tanto la Provincia de Buenos Aires como el gobierno argentino debe cumplir con los trabajadores judiciales y trabajadoras judiciales, no solo de la Provincia de Buenos Aires, sino con muchas provincias que al día de la fecha no cuentan con convenios colectivos. Así que pasamos a la segunda pregunta, que dice: si el proceso de negociación colectiva es parte constitutiva de la organización y la lucha sindical, ¿cómo impacta el no contar con esa ley y se alcanza con la acordada 2300? ¿Quieres arrancar vos ahora, Marina? Bueno, un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Justamente cuál es el fundamento de tener un convenio colectivo, una ley marco de paritarias, es que no tengamos decisiones unilaterales por parte de la patronal. En este caso, si queremos hablar de condiciones de trabajo de la Corte, ustedes saben perfectamente que la 2300 y todas las acordadas anteriores o posteriores a la misma, incluso muchas, lamentablemente, de épocas de proceso que todavía se siguen sosteniendo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, fueron resueltas unilateralmente por los ministros de la Corte, situación que en la mayoría de los casos va en detrimento de las condiciones de trabajo del sector que nosotros representamos. Nosotros entendemos que en el camino de ir a los convenios colectivos y en esta búsqueda de la ley marco tenemos que encontrar situaciones de negociación con la Corte para que estas acordadas dejen de ser unilaterales y que cada condición de trabajo o cada nueva situación, ejemplo, después de la pandemia se nos dio una nueva modalidad de trabajo, modalidad para la cual nosotros no fuimos contratados, que tiene que ver con el teletrabajo y con el implemento de nuevas tecnologías, los escritos electrónicos. Esto trajo modificaciones y la Asociación Judicial Bonaerense tuvo la estrategia de poder sentar a la Corte en una mesa de discusión para que nuevamente esta condición no sea una situación de decisión unilateral por parte de la Corte, sino que sea algo consensuado con los trabajadores y las trabajadoras. Hoy estamos en una situación donde nos tenemos que volver a sentar, a ratificar este convenio de teletrabajo, porque seguimos lamentablemente con una pandemia que no ha terminado, pero ya con un viso de negociación colectiva que, si bien hoy no tenemos firmado en la legislatura la ley marco, estamos marcando las condiciones para poder llevarlo adelante. Bueno, en la misma sintonía que dice Marinés, la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras a lo largo del tiempo ha sido escalonada. Nunca se consiguen las cosas de un día para el otro. Siempre tiene que ver con paso a paso, porque nos estamos enfrentando a empleadores sumamente fuertes, sumamente poderosos, y en esa relación de desigualdad, el que está solo ante el empleador siempre está en situación de debilidad. Lo colectivo es lo que te salva. Entonces los trabajadores, las trabajadoras, al unirse, empezaron a lograr a lo largo del tiempo que esto se vaya revirtiendo. Cuando uno se pone a pensar, un empresario X, y donde una persona sola va a tratar de salvaguardar su relación laboral y a pedir un aumento salarial, imagínense cómo le puede ir. La inteligencia, a veces la necesidad, hizo que los trabajadores se agrupen. Y no alcanzó solo con eso, porque de ahí después tuvimos la inteligencia de agruparnos en federaciones y en centrales de trabajadores. Entonces somos conscientes que lo colectivo, la unidad de la clase, nos va a salvar. Y en ese proceso, si vemos la historia, estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Miren, encontraron fosas comunes de trabajadores de las pirámides, no esclavos. Los esclavos están demasiado lejos. Una forma de venerarlos por lo que habían hecho, estaban pagos, pero un montón murieron. Y una de las represas más grandes que tiene Estados Unidos, que es la represa del río Colorado,
se cuentan por cientos los muertos. El trabajo siempre ha sido progreso y ha alimentado las nuevas formas de vida de la humanidad. Sin trabajo no hay absolutamente nada. El tema que nosotros seamos conscientes, que nos agrupemos, que nos afiliemos y que empecemos a dar batalla por nuestros derechos es la clave. Seguramente que muchas de las cosas que han pasado, si los compañeros y las compañeras hubiesen estado agrupados, afiliados, en un sindicato, y no estoy hablando de la JB, sino en condiciones de trabajo de muchos rubros, la cuestión hubiese sido distinta. El empresariado, el patrón, no hubiese avanzado como ha avanzado. Gracias a los socialistas, los comunistas, los peronistas en la Argentina, los sindicatos radicales también, el advenimiento antes de la llegada del peronismo, han hecho que los trabajadores le cambien su forma de vida, no solo salarial. No nos olvidemos de esto, porque parece que somos mercancía de cambio, que lo único que hacemos es ir a pedir un poco más y más y más y más porque no nos alcanza. Las condiciones de trabajo, el derecho al descanso, las cuestiones de salud en un ambiente que no sea hostil, todo eso lo hemos logrado con la lucha. Éramos esclavos, en un principio éramos esclavos, logramos que se nos contraten y se nos pague. Bueno, ¿y de qué forma? ¿De qué forma se nos contrata? ¿De qué forma se nos paga? ¿Y dónde voy a ir a trabajar? ¿Y en qué situación voy a ir a trabajar? Bueno, ese camino hemos recorrido como trabajadores y trabajadoras. La JB ha sido parte de eso, ha sido parte de una CGT que lucha, ha sido parte de la fundación de la CTA cuando en los años 90 que hemos contado acá, muchos de los sindicatos no estaban a la altura de las circunstancias y no daban respuestas a sus propios trabajadores, y nosotros decidimos conformar una central que es un orgullo y tiene reconocimiento internacional, donde seguimos planteando las mismas cuestiones. Entonces, el sindicato, lo colectivo y la ley marco para tener convenio colectivo es el camino que recorren todos los sindicatos. Imagínense que algunos sindicatos están peleando ahora por tener un encuadre sindical, por tener inscripción de personería. Y una vez que logran eso, una vez que tienen el visto bueno del Ministerio de Trabajo, van por la ley marco y su convenio colectivo. Acaba de salir hace poquito esto que decía Marinés, que somos uno de los pocos que no tenemos convenio colectivo, el convenio colectivo para los guardaparques, parques nacionales, del Estado Nacional. Bueno, se está avanzando en muchos lugares. Hay una visión desde el 2003 para esta parte. No nos olvidemos la época del primer peronismo y el segundo peronismo, la vuelta de Perón después, todos los convenios colectivos que se hacen a partir desde esa época, el avallazamiento que hubo en la dictadura y en los 90 sobre eso, ni hablar de los últimos 4 años que ya el Ministerio de Trabajo nos espía. Entonces tener el convenio colectivo de trabajo para nosotros es una garantía de todo lo que venimos explicando: horario, ingreso, división de tareas, salario, tema de cuidado, higiene laboral, todo, tiene que ver con todo, con la dificultad que tenemos doble patrón o triple, porque a veces la Procuraduría y la Corte son una sola cosa y a veces la Procuración es una cosa, la Corte es otra y el Ejecutivo es el Ejecutivo, tiene que ver con eso. Entonces la 2300 no alcanza porque para nada, porque nosotros no pudimos discutir una coma de eso. Ser paritario, ser delegado paritario es ser par, lograr que los trabajadores equiparen en la unificación, en lo colectivo, a la patronal. Bueno, ese es el camino que estamos recorriendo y sin ninguna duda creemos que entre todas y todas lo vamos a lograr. Vamos con la última pregunta que dice, bueno, ¿qué acciones lleva adelante la AJB justamente para poder impulsar la creación de la ley? Hugo, ¿querés comenzar? Sí. Bueno, primero la discusión y ponernos de acuerdo entre todas y todos
fue una de las cuestiones que más se debatió en el gremio. Y está muy bien que así sea. Ojalá todas las cuestiones se debatan con tanta energía, con tanta postura, porque no nos olvidemos esto. Y está muy bien que haya sido así. Somos el Poder Judicial y nuestro sindicato es polifacético. Hay que cubrir un montón de actividades que tenemos adentro. En otros lugares es mucho más fácil. Vos tenés una actividad sola: educación, construcción, metalmecánica. Digo, acá lo que hay que ver primero es el trabajo administrativo, después el trabajo por fuero. No es lo mismo un administrativo en un fuero que en otro. Después tenemos la cuestión de maestranza, de mantenimiento, los compañeros peritos. Digo, hay un sinfín, los compañeros funcionarios, un sinfín de actividades, y eso va a haber que regularlo. Entonces nosotros, para hacer la ley marco, ya estamos haciendo el convenio colectivo, discutiendo eso, y está muy bien. Entonces el proyecto de ley marco hecho por todas las agrupaciones y que salió en forma unánime, digo, fue un ejercicio muy bueno, y eso se aprobó por unanimidad y se presentó. Nosotros hemos hecho un acto hace muy poco presentándoselo a la senadora Reigada, que forma parte de la Comisión de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero no va a alcanzar solo con eso. Y no voy a seguir, así le dejo a Marinés que diga todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero lo que tiene que ver es esto: el problema que hemos tenido, más allá de la doble patrón. Vamos al Ejecutivo y dice, no tenemos problema. Vamos con la Corte y dice, no tenemos problema. Ahora, después no se sienta nadie. Es visibilizar las cosas que pasan en el Poder Judicial. Venimos de dar una conferencia de prensa en Quilmes con los compañeros de Quilmes. Las cuestiones aberrantes que pasan en el Poder Judicial, y nosotros queremos visibilizarla, que la gente sepa, que el justiciable sepa, que quien paga los impuestos y a través de pagar sus impuestos paga nuestro salario, que si no hay justicia hacia nosotros, los trabajadores, las trabajadoras en el Poder Judicial, poco puede haber para aquellos que van a reclamar justicia día a día. No somos un servicio de justicia, la justicia es un derecho y nosotros también tenemos derecho, así que es hora de que se sepa que somos el único sindicato de la provincia de Buenos Aires que no tiene ley marco de paritaria, menos convenio colectivo, pero lo vamos a lograr muy pronto. Esa es la actitud. Ahí un poco la lucha por los convenios colectivos, por la ley marco, entendemos que tiene tres aristas o tres puntos en común para llegar a un mismo objetivo. Uno es el trabajo de concientización de los trabajadores y las trabajadoras en qué es la ley marco o qué es el convenio colectivo. Por eso estamos haciendo este tipo de debates o los videos que desde la Asociación Judicial Bonaerense o las distintas notas se están llevando adelante. A veces para el compañero o la compañera en el diario no entiende la importancia que tiene el convenio colectivo en el quehacer de su vida diaria, ¿no? Muchos te dicen, bueno, el sindicato está para pelearme el salario. El sindicato está para pelear el salario, el sindicato está para defender qué justicia queremos, no solo hacia adentro, sino en respuesta hacia el pueblo. El sindicato está para pelear las condiciones de trabajo, el sindicato está para eliminar la violencia dentro del Poder Judicial. Y muchas veces en esto de la búsqueda de lo colectivo, que uno también va buscando concientizar al compañero que las soluciones no son individuales, sino que el colectivo y el gremio es la herramienta fundamental en cada una de estas luchas, creemos que es una de las primeras partes de nuestra lucha por el convenio colectivo. La segunda tiene que ver con esto que dice Hugo, es buscar internamente dentro del gremio y con las centrales y las federaciones, o sea, con la parte sindical, aunar los criterios donde nosotros logramos a través de un congreso tener el proyecto de ley marco que íbamos a presentar en la legislatura. Y en esto también aunar las fuerzas de todas las centrales y el apoyo político sindical necesario para llevar esta lucha adelante. Así como nosotros le decimos al compañero y a la compañera, no hay ninguna lucha que se gane en lo individual, nosotros como sindicato también actuamos de la misma manera, y no actuamos en soledad, sino que en conjunto para darle más fortaleza a esta
necesidad objetiva que tenemos todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y en especial los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte está la estrategia política que nos damos hacia la legislatura, que tiene que ver justamente con la presentación del proyecto, con la recorrida, de ir a hablar con todos los bloques para que entiendan la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, para nuclear con estos tres aristas lo que va a ser la lucha de la presentación. No es que yo hablo con el compañero y compañera, listo, entendió que es el convenio colectivo, hablé con las centrales, me dijeron sí, está perfecto, tomen, acá tienen una nota, los legisladores lo entendieron y ya tenemos todo resuelto. Si fuera así, haría años que contaríamos con el convenio colectivo de trabajo. Peleamos con muchas cosas, peleamos contra muchos poderes, por eso necesitamos que, uniendo estos tres puntos, hagamos una presentación en la legislatura, en lo posible ya contando con el apoyo de los senadores y de los diputados, donde todas las centrales y todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires acompañemos con el cuerpo esta presentación, que lo único que nos va a traer de ganancia es poder contar con las condiciones laborales que todo trabajador y toda trabajadora tiene que tener. Un salario digno también está dentro de los convenios colectivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las diferencias salariales que tenemos con Ciudad Autónoma, con Nación, bueno, todas estas situaciones se resuelven en el convenio colectivo de trabajo. Por eso es central que todos los trabajadores tengan esa ley marco para después poder dar esta discusión que decía Hugo, por fueros, por sectores, donde yo en mi dependencia sepa que si soy auxiliar tercera tengo que realizar esta tarea y el juez no me puede enviar a hacer una sentencia, que las sentencias sí está designado quién las tiene que realizar y por eso tiene el sueldo que tiene, ir sectorizando las tareas para que cada uno con las condiciones de trabajo necesarias pueda desarrollar la tarea diaria sin estar sufriendo todos los días o persecuciones o violaciones a sus derechos, con las garantías necesarias que la reivindicación del convenio colectivo nos va a dar a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a ambos. Me han dejado sin palabra y créanme que no es tarea fácil. Agradecerles, la verdad es que ha sido sumamente interesante, más que claro, y como no quiero reiterar, pero como dije al principio, me parece que es fundamental que uno conozca la historia, saber cómo llegamos a donde llegamos para saber también a dónde vamos. Pero no se me vayan. Vamos a ir a la segunda parte del encuentro, que nos acompaña el doctor Guillermo Gianibelli, abogado laboralista, docente universitario, que nos acompaña de manera virtual. Hola, Guillermo. Los saludo a la distancia y me disculpo porque por alguna desinteligencia mía seguramente me estoy privando de acompañarlos presencialmente, cosa que estoy reclamando, que todas las actividades sean presenciales de una vez por todas y yo me la pierdo. Pero bueno, aquí estoy y voy a tratar de suplirlo desde mi casa en este caso. Si te parece bien, Guillermo, comenzamos. Vamos con la primera pregunta, que dice: ¿cuáles son los hitos de la negociación colectiva en nuestro país? Bueno, me parece que está bien formulada la primera pregunta. No obstante, he estado escuchando a Hugo y Marinés, que prácticamente han hecho la plataforma para que sigamos conversando. Ahora, si se quiere, introduciendo algunas cuestiones de índole más jurídica, más legal, pero que van en esa misma línea que ambos plantearon. ¿Por qué digo que es interesante la formulación de la pregunta? Porque cuando vos me referís a estos hitos, creo que me permite introducir esta cuestión desde la historia. Y desde la historia, a su vez, me va a permitir mencionar algunas limitaciones, algunas trabas que están signando o que han signado históricamente las restricciones a la negociación colectiva, que van en paralelo con las cuestiones que señalaban Hugo y Marinés, y que explican de algún modo, no justifican, pero explican de algún modo por qué
seguimos hablando del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales como una expectativa, como una reclamación, como una exigencia, pero no todavía plasmada. Bueno, esto de esos hitos de la negociación colectiva en nuestro país quizás nos permiten situar esa primera cuestión. ¿Por qué? Primero vamos a hacer una diferenciación entre lo que vamos a llamar la negociación colectiva como hecho y la negociación colectiva como derecho. ¿Por qué es importante esta primera distinción? Porque, como todos sabemos, los derechos colectivos, es decir, los derechos propios de la organización sindical, siempre fueron precedidos por la lucha e incluso no convalidados o acompañados por el derecho, sino contra el derecho. Los instrumentos colectivos siempre son contra lo establecido. Por lo tanto, la negociación colectiva no podía escapar a esa lógica en donde las primeras negociaciones colectivas en la historia e incluso en nuestro país están no solamente sin un marco legal, sino incluso contra el marco legal establecido. Por lo tanto, la negociación colectiva como hecho es una realidad que ha sucedido y que se ha reconocido a partir de ¿qué? A partir de la fuerza de la organización, de la fuerza sindical, de la fuerza de la huelga, de la fuerza en el conflicto. Por lo tanto, si uno pensara cuál fue el primer convenio colectivo en la Argentina, bueno, tendría que remontarse a incluso antes del convenio colectivo explícito o estricto, que fue posterior, en el 1906, al año 1978. ¿Por qué? Porque esa es la que se reconoce como la primera huelga, que es la huelga de los tipógrafos, lo que luego dio lugar a la formación de la Federación Gráfica, un histórico sindicato en la Argentina. Es esa primera huelga. ¿Cómo se resuelve una huelga? Se resuelve con un acuerdo. ¿Y ese acuerdo qué es? Un acuerdo colectivo. Y ese primer acuerdo de esa primera huelga incluyó, por ejemplo, limitaciones a la jornada. Luego, en el año 1906, también se cuenta como ese primer convenio que ya estableció categorías, salarios. Bueno, ¿había ley de negociación colectiva en ese momento? No. ¿Qué fue esa negociación colectiva? Puro hecho, pura facticidad. ¿Por qué? Porque los compañeros tipógrafos, luego gráficos, tenían la fuerza suficiente para imponer esas condiciones y, por lo tanto, salir del conflicto con un acuerdo que fue un acuerdo colectivo. La negociación colectiva como derecho viene mucho después. Viene y por eso este recorrido por la historia es importante, porque la historia permite ver la expansión de derechos, la expansión de la posibilidad de acción sindical y las limitaciones, las restricciones o incluso las prohibiciones. Primer derecho de la negociación colectiva, o la negociación colectiva como derecho, en el año 53, en el primer peronismo. La ley 14250, una ley muy reconocida, que es la ley de la negociación colectiva del sector privado. Y acá hacemos una primera distinción que vamos a seguir viendo luego. ¿Por qué hablamos siempre de sector privado distinto, separado o aislado en relación al sector público? Bueno, por algunas consideraciones que van en la misma línea de por qué las restricciones a la negociación colectiva y por qué las restricciones o la demora o la postergación de la negociación colectiva en el sector público, que podemos tratar con posterioridad. Bueno, entonces, primer derecho. Luego, en el año 57, la reforma de la Constitución, el 14 bis, incluye la negociación colectiva, y sigo hablando siempre del sector privado. Incorporo ahora la noción de empleo público. ¿Cuándo la negociación del empleo público? Muy posteriormente. Recién en el año 88, la ley 23.544, que ratifica el convenio 154 de la OIT, reconoce el derecho de los trabajadores del sector público. ¿Por qué este distanciamiento? ¿Por qué esta separación? Bueno, algunas explicaciones ustedes las conocen y algunas vamos a seguir exponiendo luego. Recién los trabajadores públicos de la administración central y los docentes tienen en el Estado Nacional el reconocimiento de un derecho a la negociación colectiva en los años 90, 1991, 1992, y el convenio colectivo incluso con posterioridad. En nuestra provincia de Buenos Aires,
recién en la reforma del 94 se incorpora un artículo que nosotros invocamos mucho para exigir el derecho a la negociación colectiva, que es el artículo 39.4, en donde reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Y sin embargo, los regímenes particulares de los trabajadores de la administración central, de los docentes, de los municipales, fueron con mucha dilación desde esa primera incorporación como derecho, ¿no? En el año 2006, los docentes y el sector de la Administración Nacional, y recién en el año 2014 los trabajadores de los municipios, y todavía, más de 27 años después de la incorporación constitucional, los trabajadores judiciales sin ese reconocimiento del derecho. Que de nuevo, vuelvo a señalar, es el reconocimiento del derecho, aunque la negociación colectiva de los judiciales no ha existido. Sí, ha existido en términos de fuerza para imponerla. Y de hecho, la negociación salarial o paritaria viene sucediendo año tras año. Por lo tanto, esa dualidad entre hecho y derecho es importante mantenerla. Pero, y cierro con esto, Julieta, antes que me empiece a marcar mi extensión. Dos cuestiones más. Una, así como decía en el año 53 se incorpora el derecho a la negociación colectiva, así como en el año 88 se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, bueno, también ha habido periodos históricos, y por eso lo de hitos, los hitos no son solo los triunfos de la clase trabajadora, sino también hitos en términos de limitación de sus derechos. En la dictadura, creo que lo señalaba Hugo, lo primero que hizo la dictadura, el acta del 24 de marzo del 76, fue prohibir la actividad sindical. Y muy poco tiempo después, en el mes de mayo, suspendió la negociación colectiva. Y muy poco tiempo después, bueno, unos meses después, eliminó o derogó artículos de los convenios colectivos de trabajo. Es decir que los gobiernos dictatoriales o incluso gobiernos que intentan restringir derechos, como por ejemplo se está planteando por la oposición que algunas de sus medidas de gobierno, que esperemos no suceda, sería suspender la negociación colectiva por un periodo de tiempo. Es decir que por algún motivo la negociación colectiva sigue viéndose como algo que los sectores de empresarios o los gobiernos que representan esos sectores están intentando cercenar, ¿no? Pero me quedo ahí y en tal caso vuelvo, si Julieta me deja, más adelante para hacer un paralelismo, ya no respecto del sector privado, sino también del sector público en términos de estas limitaciones o de estos cercenamientos. Así que pasamos con la segunda pregunta, que dice, ¿cuáles son las particularidades de la negociación colectiva en el sector privado? Antes de referirme a cómo se diseña un sistema de negociación colectiva en el sector privado, o eventualmente las vicisitudes que ha tenido la negociación colectiva para esos trabajadores del sector privado, que vuelvo a decir, tuvieron una suerte de privilegio en términos de un primer reconocimiento de ese derecho, me gustaría encararlo del siguiente modo, o encarar esa pregunta del siguiente modo, preguntándonos cuál es la procedencia de los derechos. Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, es decir, los derechos laborales. ¿Cuál es la procedencia de esos derechos? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una tendencia a vincular que necesariamente requerimos de un derecho para activar este otro derecho que es la negociación colectiva. Y estamos en esa suerte de trampa, lo hablaban Hugo y Marinés previamente. Bueno, ¿cómo salimos de este impasse que es la falta de un régimen de negociación colectiva? Y ellos hicieron algunas referencias, yo, si me permiten, quizás luego también puedo hacer algunas más, en este sentido, en el sentido de hacernos la idea de que ese derecho a la negociación colectiva
puede terminar siendo una conquista, pero que no está desvinculado del ejercicio previo de los hechos de organización y de discusión y de negociación como tal, aún sin el reconocimiento del derecho. El reconocimiento del derecho, vuelvo a decir, está establecido hasta en la norma más básica y fundamental, que es la Constitución. Por lo tanto, no estamos haciendo nada por fuera del derecho. Lo que estamos intentando es generar un marco de discusión que nos permita facilitar, si se quiere, esa negociación. Pero lo dejo para luego. Me quedo antes con esta pregunta que me hacía Julieta sobre la negociación colectiva del llamado, comillas, sector privado. Bueno, fíjense, esta idea de la procedencia de los derechos. La ley de contrato de trabajo, que es, si se quiere, para el sector privado, la norma fundante de las relaciones de trabajo, aprobada en el año 74, una ley que fue un resultado de muchas luchas previas, que fue en función de un contexto político muy determinado, en donde un abogado laboralista, abogado de la CGT, llevaba la voz cantante en términos de esa lucha por plasmar esa ley de derechos generales, es decir, aplicable a todos los trabajadores, aunque excluidos los del sector público. Bueno, esa ley es un acumulado ¿de qué? Es un acumulado de los derechos que los trabajadores fueron conquistando regularmente y sucesivamente. ¿En dónde? En la negociación colectiva. Es decir, que en una negociación colectiva incluso anterior a la ley 14250, que como dijimos es una ley del año 53. Por lo tanto, en el año 74 se plasman ahí una cantidad de derechos que provienen de una negociación colectiva que se había desarrollado aún sin ley. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vuelve a situar esta noción, esta dialéctica entre que los derechos son antes conquistas logradas por la organización. Por lo tanto, en esa misma lógica se inscribe la negociación colectiva reconocida con un sistema especial, con un régimen especial, y se reconocen todos los derechos que finalmente son conquistados a través de esa organización sindical. La misma lógica, fíjense, tienen las constituciones sociales. Las constituciones sociales, la primera constitución social, la de México, la segunda, la constitución social de Weimar del 19, la constitución argentina del 49, son normas que plasman o consolidan en un momento dado que la correlación de fuerzas permitió una cantidad de derechos que han sido conquistados a través de la organización. Es decir, esas constituciones no fueron dádivas, no fueron una concesión gratuita, sino fueron respuestas a la lucha previa. Y fueron también, de algún modo, acuerdos. Pueden verse esas mismas constituciones sociales como acuerdos entre los actores sociales, entre los factores de la producción, que en un momento dado deciden, si se quiere, suspender la conflictividad y establecen un marco de regulación general. En ese marco de regulación general, los derechos de la organización sindical, los derechos de la organización colectiva, la huelga como derecho, terminan siendo un mecanismo en donde el acuerdo transfiere la fuerza previa que había sido acumulada en periodos anteriores, la transfiere ahora como derecho. Pero vuelvo a decir, no es que inventaron las constituciones sociales el derecho a la negociación colectiva o su antecedente, el derecho a la huelga, sino que reconocieron la propia existencia y el propio instrumento que los trabajadores habían diseñado durante décadas e incluso un siglo anterior. Bien, el otro rasgo que deberíamos incorporar en esta disquisición sobre el sentido de la negociación colectiva en el sector privado, que tiene que ver entonces con
la negociación colectiva como un hecho precedente incluso al derecho. El segundo, el rasgo principal, el más determinante, que también nos va a permitir situarnos para la negociación colectiva, ahora sí, del sector público. Y ese rasgo principal, fundante, es el de la autonomía. La autonomía significa dos cosas. Por un lado, el derecho autónomo sindical de organizarse y pelear por sus propios derechos a través del conflicto y a través del acuerdo, a través del conflicto colectivo, a través del acuerdo colectivo. Por lo tanto, la autonomía sindical es determinante para poder desarrollar esa lucha que pueda concluir en una conquista de un determinado derecho. Pero la segunda es la autonomía del sujeto colectivo para poder negociar en términos de independencia y de paridad de fuerza con el sector empleador. Claro, y acá agrego el último elemento, que muy rápidamente estamos exponiendo, pero que luego si quieren podemos volver, el último elemento que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Esa paridad, que en principio es una paridad formal, los sindicatos representando a los trabajadores y los empleadores o el empleador, según el ámbito de esa negociación colectiva, pueden negociar y deben reconocerse como sujetos negociales en paridad. Luego, el resultado de esa negociación, como todos lo saben y suponen, es en función de la correlación de fuerzas. Por lo tanto, la organización previa, la capacidad de estar en el conflicto, el grado de acompañamiento de los trabajadores en ese conflicto, determinan que esa paridad formal sea también una forma de ejercicio de contrapoder efectivo y un resultado con un acuerdo favorable, mejorativo de las condiciones de trabajo previas de parte de ese sector laboral. Por lo tanto, correlación de fuerzas en la relación particular, en el conflicto y en esa representación, y correlación de fuerzas general, el estado de organización y de lucha de la clase trabajadora y la representación política o el modelo de organización o de acumulación económica que rija en ese momento. Con esas variables se conforma un mecanismo o un sistema de negociación colectiva en el sector privado que redunda en la cantidad de convenios que en la Argentina se negocian año tras año, muchos de ellos, o mayoritariamente, de carácter salarial, pero con una continuidad y una dinámica que permite se permite hablar de una negociación colectiva con mucha fortaleza en ese sector privado. Bueno, Guillermo, recién hablábamos justamente, ¿no? Como dijiste vos, de las particularidades de la negociación colectiva en el sector privado, pero bueno, ahora vayamos a lo que compete a las y los judiciales, que es cuáles son esas particularidades de la negociación colectiva, valga la redundancia, en el sector público. Creo que, así como lo señalábamos respecto a la negociación colectiva en general, esa histórica limitación o esa permanente intento de ponerle márgenes o desconocimiento, bueno, mucho más acusadamente ha sucedido en el sector público. ¿Por qué? Porque además de las limitaciones que ha tenido el sector privado, esto que digo, siempre la negociación colectiva existió en la medida que hubo organización, pero no se reconoció como derecho. ¿Por qué en el sector público ese reconocimiento del derecho es tan pospuesto, está tan postergado? Porque ha sido muy posterior al régimen general e incluso
hay sectores de trabajadores que todavía no tienen ese reconocimiento efectivo. Bueno, ahí me parece que las particularidades de la negociación colectiva del sector público, ¿en dónde? ¿Cuál es la principal particularidad? El empleador, el tipo de empleador, la condición del empleador. Es decir, que uno podría suponer que el empleador público, por sus características de ser representado por un gobierno elegido democráticamente, estamos hablando en los periodos en donde el reconocimiento democrático es pleno. ¿Por qué esos gobiernos, que son los que administran el Estado en cada momento histórico, pueden limitar aún más la negociación que los empresarios privados? Bueno, fíjense, esto que podría ser una condición de la Argentina, bueno, no lo es. Es un resabio que proviene de casi todos los países, incluso la norma internacional del trabajo. El primer convenio que habla para la OIT de la negociación colectiva es un convenio, el convenio 98, un convenio de los que establecen esos derechos y principios fundamentales, juntos con el convenio 87, es del año 1949. Sin embargo, el primer convenio, que ni siquiera reconoce el derecho a la negociación colectiva, sino que trata de algunas cuestiones vinculadas con las relaciones de trabajo en las administraciones públicas, el convenio 151, es del año 1978. Y recién, en el año 1981, la OIT aprueba un convenio en donde incorpora la negociación colectiva sin distinciones, trabajadores privados y trabajadores públicos, el convenio 154. Ese convenio que ha permitido a que, por ejemplo, a través de la Federación Judicial Argentina, hace unos cuantos años, se formulara una queja ante los órganos que controlan la aplicación de esa norma internacional del trabajo, es decir, los órganos de la OIT, que diera lugar al caso, no sé, creo que lo mencionó Marinés, al caso 2881 del Comité de Libertad Sindical, en donde se condena, de algún modo, al Estado argentino por el incumplimiento de ese convenio, del convenio 154, ¿respecto de quién? Respecto de los trabajadores judiciales. ¿De los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires? No, de todos los trabajadores judiciales del país, porque también ahí sabemos que, salvo algunas provincias, mayoritariamente todavía hay una cantidad de trabajadores judiciales que no cuentan con ese reconocimiento. Por lo tanto, fíjense ese delay en donde, ¿por qué tan tardíamente también, incluso para la norma internacional del trabajo, aparece el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva? ¿Por qué? Preguntémonos por qué. La primera explicación claramente tiene que ver con ese carácter de empleador, el empleador del sector público. Pero eso además nos permite diferenciar dos esferas muy clásicas de regulación del trabajo en general. Nosotros sabemos que en nuestra norma constitucional, el artículo 14 bis, la protección de las leyes hace referencia a todo trabajador, sin distinciones. Por lo tanto, cada vez que pensamos la regulación del trabajo, deberíamos pensar la regulación del trabajo en la generalidad de los casos. Sin embargo, ha habido una distinción, una disociación evidente entre el empleo privado y el empleo público. Uno podría decir, bueno, porque el empleo público es más protectivo. Bueno, sí, más protectivo en algunos aspectos, principalmente el derecho a la estabilidad, ¿no? Un reconocimiento constitucional del derecho a la estabilidad de los trabajadores del Estado. Es decir, que no puede haber despido, no puede haber despido sin causa. Bueno, y todas las condiciones para que, en su caso, hubiese una segregación de un trabajador del sector público. Sabemos que luego esto tiene también su relativización con las normas que han previsto despidos en el sector público, con las contrataciones irregulares. Bueno, pero no es el tema de hoy. Lo cierto es que
esa idea preconcebida de la mayor protección de los trabajadores del sector público elude mirar estas dos esferas que yo señalaba, en donde se ve con toda claridad que no necesariamente sucede así. ¿Por qué? Veamos esa primera esfera desde los trabajadores del sector público. Ahí hay un primer rasgo que es la estatalidad de ese tipo de empleo. Y la estatalidad, uno podría derivarla rápidamente a la burocracia estatal, que se atribuye, se dota de ciertas prerrogativas. ¿Para qué? En primer lugar, para crear regímenes de trabajo con un rasgo de autoritarismo. ¿Por qué de autoritarismo? No digo que sea contrario a derecho, que sea arrogándose facultades que no estén previstas legalmente. ¿El autoritarismo de dónde surge? Surge del carácter de unilateralidad de la regulación. Es decir, la imposición, aunque parezca paradojal, en donde el Estado es el que más debería consultar, porque la propia actividad regulativa del Estado, la propia actividad normativa del Estado es a través de leyes. Sin embargo, al momento de regular el empleo público lo hace autoritariamente, imponiendo un reglamento. Uno diría, la acordada 2300, ¿no tiene este rasgo de autoritarismo? Fue dictada solo y ante la Corte Suprema, sin participación de los trabajadores. Si volvemos a la pregunta anterior y señalábamos justamente que la característica de la negociación colectiva es ese carácter de bilateralidad, autonomía y bilateralidad de la regulación, nos enfocamos en el empleo público y esa autonomía y esa bilateralidad no existe. Por lo tanto, ese rasgo autoritario que tiene un segundo trasunto, que es la jerarquía o la imposición de la jerarquía, en donde el sujeto empleador se atribuye jerárquicamente no solamente ahora la regulación, sino también la administración de esa propia relación de trabajo. Lo que va a ir sucediendo luego. Y entonces ya no solamente es el carácter unilateral de la regulación, que dice cuáles son los derechos, pero también cuáles son los deberes u obligaciones, y lo dice solo por la decisión del empleador, sino que luego hay un conjunto de administración de la relación de trabajo, de un conjunto de circunstancias, de situaciones, en donde todo ahí vuelve a suceder a partir de ese principio jerárquico y a partir de ese carácter de unilateralidad. La última condición que agregaría para entender esta disociación del sector público en términos de una mayor imposición y no de una mayor democratización, de menos bilateralidad y solo unilateralidad, tiene que ver con que se regula históricamente a través de lo que podemos denominar una suerte de derecho administrativo del empleo público. Es decir, el derecho administrativo, que por su propia característica, su propia naturaleza, tiene ese carácter de exorbitancia de poder. El derecho de la administración tiene que ver justamente con que la administración expande su poder con una regulación que ella misma se da. Por lo tanto, la administrativización del empleo público supone también una clara limitación respecto de este intento de bilateralización. Pero claro, este es el empleo público histórico, tradicional, clásico. Por suerte, y porque los trabajadores públicos han luchado durante todo el siglo pasado, lo que ha habido es una creciente laboralización del empleo público. ¿Qué significa una creciente laboralización? Significa no que se reconoce que es trabajo, siempre lo fue, no que se incorporan derechos de carácter laboral, que también en la regulación unilateral existieron, sino que hay una creciente laboralización a través del reconocimiento de que la regulación unilateral ya no va más y que los sindicatos
de los trabajadores del sector público tienen que participar, primero participar, o por lo menos ser escuchados, o por lo menos instar a través del conflicto, y luego reconocimiento de lo que hablábamos hace un momento, de paridad como sujetos a los fines de la negociación. Por lo tanto, esa idea de desplazamiento de la administrativización del empleo público y de laboralización significa ni más ni menos que ese reconocimiento a la negociación colectiva. Por lo tanto, ese reconocimiento o ese desplazamiento de la unilateralidad a la bilateralidad supone que no puede haber regulación de carácter administrativo, por cierto, que no puede haber regulación solo por el sector empleador, por el propio Estado, pero además que el conjunto de las relaciones de trabajo se democratizan, ahora sí, plenamente por dos mecanismos. Uno, por esa regulación bilateral en donde los trabajadores a través de sus sindicatos han participado en su confección, y dos, porque el propio sujeto sindical participa de la administración del propio contrato de trabajo de empleo público, es decir, de la propia existencia de la relación de trabajo en los lugares de trabajo, con los delegados, en las negociaciones respecto de la interpretación de lo que ha sido negociado colectivamente, en la participación en los derechos más intensamente jerárquicos, como el derecho disciplinario o el poder disciplinario del empleador o el poder de dirección. Es decir, que la bilateralidad empieza a permear no solamente la regulación, sino la aplicación de la regulación. La regulación bilateral o colectiva y la administración o aplicación de esa propia norma bilateral o colectiva, y por eso decimos que de esa mácula inicial vinculada con la unilateralidad y el derecho administrativo, pasamos a una laboralización intensa permeada por lo sindical y por la regulación colectiva de los derechos. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué un empleado de 35 años de su vida laboral y en el momento de jubilarse tiene que hacer los trámites el empleado y no el empleador? Eso me parece muy injusto cuando podrían preguntar si se quiere jubilar el empleador, hacer los trámites correspondientes. El Poder Judicial tiene una oficina de jubilaciones que es la encargada de realizar el trámite jubilatorio para aquel compañero o compañera que llega al fin de su carrera o de su trabajo como activo. Nosotros lo que le hemos agregado como pata sindical es que justamente hay cuestiones que el compañero o la compañera no pueden dejar de lado, que es la necesidad de completar los formularios, que es por eso que van a la oficina de jubilaciones como para poder acceder al inicio del trámite de la misma. Pero más allá de esto, el sindicato ha abierto en esta instancia, con esta nueva conducción, una oficina gremial que se encarga justamente del trámite de jubilaciones y pensiones de los compañeros y compañeras judiciales o sus parejas, de acuerdo al caso correspondiente, donde el sindicato hace todo el asesoramiento previo, incluso saca el turno, y el compañero y la compañera van únicamente al momento de firmar el cese de la vida laboral para dar pie al inicio de ese trámite jubilatorio. Está perfecto lo que dice Marinés, es eso, y fue parte de esta construcción que venimos diciendo, pero es el centralismo, ¿no? Además, eso hay que verlo, el centralismo. Sos de Bahía Blanca, te tenés que venir a jubilar a La Plata. Nosotros habíamos planteado, y hace muchísimo tiempo, oficinas en las departamentales. Pero no, es esa forma que tiene el poder de hacerte ver que también hasta para jubilarte tenés que hacer esto. Bueno, el gremio ha tomado cartas en el asunto y más que nada pensando en los compañeros y las compañeras del interior. La otra pregunta dice, se habla mucho de la democratización de la justicia. ¿Creen los expositores que el convenio colectivo de trabajo es un elemento que ayude también a una mayor democratización de la justicia como función del Estado? Sí, es una de las patas, es fundamental.
El convenio colectivo, la ley marco del convenio colectivo es fundamental para democratizar, porque la unilateralidad que dice Guillermo, que veníamos señalando nosotros, tiene que ver con eso. Te impongo la ley marco, te impongo la 2300, la acordada, las modificaciones desde el inicio de la carrera, durante toda la carrera y el final de la carrera, cómo te tenés que ir. Hay una de las cuestiones que no hemos hablado y que es gravísimo para nosotros, que es una de las cuestiones más complicadas que tenemos, que es la cuestión de sanidad. Las compañeras y compañeros que están cursando una enfermedad y tienen que ir a sanidad en su departamental y después en La Plata, como al no estar el sindicato, nadie se preocupa por la salud de los trabajadores y las trabajadoras, es un control de ausentismo, te miran el certificado en 2 minutos, gente que no te viene tratando, no tienes un tratamiento largo, que estás medicado y que por ahí te violentaron el trabajo, y en 2 minutos te dicen que estás bien y tenés que volver a trabajar. Eso no ocurriría de ninguna manera de tener un convenio colectivo de trabajo. Eso es parte de la democratización. Y la otra parte, una de las tantas, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, es la participación popular del Consejo de la Magistratura. Eso tiene que ver también y es parte de lo que estamos pidiendo. Nosotros le hemos pedido esto allá a la Corte, se le hemos manifestado al Ministerio de Justicia. El sindicato está fuera del Consejo de la Magistratura y del mapa judicial, con lo cual los trabajadores y las trabajadoras no opinamos. Pero no nos miramos el ombligo, decimos que tiene que estar la comunidad, porque es un poder del Estado y la comunidad tiene que opinar acerca de sus jueces, de sus fiscales. Como vota un gobernador, un diputado, un presidente, un intendente, tiene que tener injerencia en la decisión de quiénes van a ser los que administren justicia en su territorio. Entonces, sí, el convenio colectivo es una de las patas, pero son muchas más, y en ese camino de democratizar la justicia tiene que ver, cuanto mayor participación popular haya, más democrático va a ser ese poder. Democratizar la justicia justamente para el sindicato tiene que ver con estas dos cuestiones: democratizar el poder judicial hacia adentro en lo que respecta a los trabajadores y a las trabajadoras, y democratizar el poder judicial en el hacia afuera, de cara y con el acompañamiento de la ciudadanía. Acá muchas veces cuando se habla de democratizar la justicia se piensa, bueno, tenemos que hablar de Comodoro Pi. No, tenemos que hablar cómo garantizamos el acceso a la justicia, cómo garantizamos que en cada departamento judicial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, haya la cantidad de dependencias que necesitamos en el fuero laboral, que haya la misma cantidad de dependencias del fuero civil, penal, de acuerdo a la cantidad de habitantes y de acuerdo al litigio. Que cada expediente no sea un papel, sino que sea una persona, un ciudadano que necesita una respuesta, que esta respuesta tiene que tener perspectiva de género en todos los casos y que tiene que ser resuelta con empatía, no solo del magistrado, del funcionario, sino en la respuesta y en la cara que se da desde el momento que el litigante, ese compañero, esa compañera, ese ciudadano, se acerca a la mesa de entradas de un tribunal. Bueno, esta no es una pregunta, es un comentario, pero en lo personal me gustaría escucharlos hablar sobre este tema, que dice: las nuevas tecnologías, sus pros y sus contras, la injerencia del trabajo remoto en los hogares, la perspectiva feminista es importante. Es importante la visión de las nuevas formas laborales, que no se pierda la visión humana y feminista. Totalmente, ahí nosotros venimos sosteniendo como sindicato, y en especial en el caso de las compañeras, que transformamos nuestros hogares en oficinas. Y en todo sentido marco esto. Nos pasó en una reunión de peritos donde uno a veces no toma dimensión de las distintas situaciones que se dieron con la pandemia y con el teletrabajo, donde una compañera relataba que había tomado la entrevista donde su niña estaba escuchando, su niña de 5 años, la situación que estaba atravesando la persona que le estaba tomando la audiencia. O sea, la afectación que ha tenido esta modalidad, que ha tenido el teletrabajo en nuestro hogar, en nuestra familia, en el cambio de la modalidad de trabajo, tuvo mayor afectación en las mujeres. Esto sabemos por qué es. Más allá de
todo lo que se pueda decir, que suena muy lindo, las tareas de cuidado siguen sosteniéndose por las mujeres en sus hogares, y esto hace que el teletrabajo haya sido más dificultoso para las compañeras, y que son aquellas compañeras que en el fuero de familia, en el fuero civil, en el fuero laboral, han tenido mayores deterioros de salud, tanto psicológicos como físicos. Es tarea del sindicato, como ha sido la pandemia, como ha sido siempre, y con cualquier modalidad de trabajo que se intente cambiar, es garantizar los derechos de los compañeros y las compañeras. Por eso hoy estamos hablando del derecho de la desconexión, por eso hoy estamos hablando que el teletrabajo, único lugar del sector público de la provincia de Buenos Aires donde hay teletrabajo, el Poder Judicial, tiene que ser remunerado, tiene que ser reconocido. Coincido plenamente con lo que dijo Marinés, y esa es la visión, lo que acaba de decir Marinés, es la visión del sindicato. Van apareciendo nuevas modalidades de trabajo, nuevas formas de trabajo. Los peajes, no había peajes, y en los 90 aparecieron los peajes y hubo que ponerse a trabajar con eso. Hoy en un mundo globalizado donde se puede comprar y vender por arriba de los estados, parece raro que en Estados Unidos los gobernantes y el presidente festeje que Amazon y otras entidades empezaron a sindicalizar. Tiene que ver con esto, están surgiendo. ¿Quién iba a pensar que iba a existir Netflix, Google? Bueno, pasa y va a seguir pasando. Cuando los chicos vean este video en unos años van a decir de qué cosas viejas hablaban estos, principalmente, pero va a seguir pasando. Y lo del teletrabajo, muchos están diciendo que vino para quedarse, y nosotros decimos, bueno, vamos a ver cómo, y lo dijimos en el momento, cómo sigue la pandemia, vamos a proteger a las compañeras y a los compañeros, pero a la vez, no cerramos nunca, y si la provincia de Buenos Aires mantuvo la justicia abierta para que cada ciudadano o ciudadana reciba justicia, es por los trabajadores y las trabajadoras, como dijo Marinés, más sacrificio de las compañeras todavía en casa, porque había que acompañar a los chicos en clase y estaba la mamá, no estaban generalmente los papás, y hacerse cargo de eso. Entonces, eso tiene que ser remunerado. Nosotros le hemos planteado a la Corte que está todo bien, que se ha regulado el teletrabajo, que tenemos que ir a una nueva regulación. Todavía no nos han contestado, pero no es solo la computadora, el celular, la luz, internet, la calefacción, ahora que hace frío, el refrigerio. Se están ahorrando un montón de dinero, todas las patronales, y nosotros no podemos poner eso y ver con un ojo solo, bueno, me ahorro de no ir a trabajar y con esto lo compenso. No. Tiene que estar, es parte del trabajo, tiene que estar remunerado. Pero además exigimos como sindicato que como nosotros abrimos las puertas y entramos todas las oficinas, también podamos entrar mientras el compañero o la compañera está trabajando, que el sindicato pueda acceder, no por mail, no por un llamado telefónico, sino si eso es una oficina virtual, virtualmente el sindicato tiene que estar ahí para que se enteren que hay una asamblea, que hay alguna noticia. En esta modalidad que se ha venido dando en muchos trabajos, nosotros vamos por una regulación, estamos pidiendo esta regulación, pero seguimos sosteniendo. La justicia de la provincia de Buenos Aires no se cerró nunca, le pusimos el pecho a la bala, compañeras y compañeros de toda la provincia, pero además cuando terminamos el trabajo, todas y todos los que pertenecemos al sindicato, al menos por ellos voy a hablar, fuimos bancando a comedores solidarios, fuimos bancando en organizaciones populares, porque había gente que no hacía teletrabajo, que no tenía trabajo y no podía comer. Digo, esa fue la misión que estuvimos haciendo durante esos años. Entonces, nadie se quedó sin justicia, estuvimos trabajando mucho más de lo que correspondía, porque el celular no dejaba de sonar, porque las cosas siguen entrando a destiempo, porque algunos presionados de una nueva modalidad y querían seguir conectados. Bueno, eso surgió muchos conflictos familiares, muchos conflictos laborales también, pues diciendo, bueno, hasta acá llegamos, y la verdad que se ve y hay secuelas que todavía estamos viendo con la cuestión de salud. Entonces, toda regulación
Y volvemos a repetir, siempre lo mismo, si hubiésemos tenido convenio colectivo de trabajo, esto estaría ahí adentro, nos hubiésemos sentado y seguramente hubiese sido remunerado y hubiese sido de otra manera, no tenga la menor duda que así hubiese sido. Muchas gracias a ambos, a Guillermo también que nos sigue acompañando. La realidad es que algo que se ha dicho en varias oportunidades hoy, al igual que en el encuentro anterior, somos el único sector público que no tenemos convenio colectivo de trabajo ni ley marco paritaria, y claramente todas esas situaciones cotidianas o esa conflictividad cotidiana, llámense ingresos, carrera judicial, ascensos, régimen disciplinario, las defensas que tenemos en los regímenes disciplinarios, yo no sé si estarían solucionadas, pero mínimamente estarían bastante más simplificadas si tuviésemos un convenio colectivo de trabajo que pudiera garantizar efectivamente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales, ¿no? Lo que hablamos de tantas actividades que tenemos, no nos olvidemos de los compañeros choferes, los compañeros de mandamientos, digo, los compañeros que están en la calle, los peritos que salen a hacer las pericias, digo, la verdad que hay cuestiones que hay que ir anotando, porque eso también es lo complejo. Y como son muchas actividades, para regular eso, digo, hay que sentarse a trabajar y para eso nos hemos sentado a trabajar. Y no piensen que la Corte es un escollo, porque hemos ganado confianza y hemos hablado y trabajado mucho y hace mucho que se viene haciendo. La Corte ya está mirando, a veces presionada, como lo dijo Guillermo, por la realidad, como ha avanzado esto por encima. El problema son los jueces de campo, que estamos todos los días con ellos, porque la Corte en definitiva va a trabajar con la gente que trabaja en la Corte. Y la verdad que ha visto con buenos ojos, y las últimas charlas que hemos tenido, la verdad que ha sido muy amena y están de acuerdo que necesitamos contar con el convenio colectivo de trabajo. El problema está en otro lado, el problema son algunos jefes y los jueces en el llano, donde hemos visto situaciones muy complicadas, de llamar a los lugares de internación de compañeros para que le pasen el diagnóstico de qué enfermedad estaban cursando. Digo, hasta eso llegamos. Bueno, estas cosas no se saben y lo que estamos haciendo es sacarlo a la luz. Democratizar el Poder Judicial es justamente contar con la herramienta de defensa que tenemos que tener todos los trabajadores y las trabajadoras, en este caso el convenio colectivo, la ley marco, como para garantizar a través del gremio la defensa de todos y todas. Les pedimos que vayan siguiendo la temática, que cada día se acerquen al gremio, a los compañeros de las distintas departamentales, que tengan en cuenta toda la información, porque todo esto que estamos haciendo hoy termina con una convocatoria para que nos acompañen en la legislatura para su presentación. Muchísimas gracias a todos y todas.